historia interesante. Espero que me adivinen. ¿Ustedes conocen el animal al que le temen los seres humanos? A ver, de ese animal de lo que vamos a hablar hoy. De un murciélago. Exactamente, del murciélago. Bueno, esa es la historia del murciélago y voy aquí a acomodar los micrófonos para contarles la historia. ¿Se nos fue Chirus? Todavía aquí estoy, sino que me estoy acomodando los micrófonos para contarles la historia. Bueno, la historia dice así. Es un animal que sale en las noches. Su color se nota con la sombra de la luna. De su garganta sale un ruido delgadito, delgadito, pero fuerte. Muchos de los humanos sienten miedo. Corren por considerar que van detrás de ellos, detrás de la sangre. Lo único cierto es que este animal sufre problemas de vista y su nombre contiene las vocales. Pues sí. Existe un problema, así que se hizo el Congreso de los Murciélagos en la cueva de los Guácharos, al sur del Huila, porque los humanos están acabando con su especie. En esa reunión apareció el murciélago de nariz tubular que disfruta de las frutas y esparce las semillas de su dieta por el sendero. Este murciélago afirmó lo siguiente: es que los humanos no saben que algunos de nosotros le evitamos los insectos que le molestan. Ya vemos otros como yo que mantenemos el color verde tropical de la zona. En la reunión resolvieron los murciélagos tomar medidas contra los humanos o para mejorar la convivencia con los humanos. ¿Cuáles fueron esas medidas? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dice el profe Yanel? ¿Cuáles fueron esas medidas del murciélago? Bueno, la profesora Janet. Comience, profesora Janet. La profe Janet, ¿está dónde está? Creo que sí. Se fue. Ok, no, pues yo creo que pues las medidas que ellos iban a tomar era que tuvieran un hábitat aparte, tanto murciélagos como los seres humanos, para que digamos que no tuvieran inconvenientes en su zona para estar tranquilos y además crear casitas especiales para los murciélagos que no estuvieran dentro de las casitas de las personas para que no tuvieran esos inconvenientes. Además de que los murciélagos quedaron en ayudar a los seres humanos a comerse todos los insectos que los molestaban en las noches para que ellos pudieran dormir tranquilos, y los humanos quedaron en dejar muy quieticos a los murciélagos para que no los fueran a molestar. Esas eran una de las medidas. Muy bien. Y de igual manera, cuando ya tomaron esas medidas, yo creo que en ese bosque reinó más la cordialidad, la cooperación, porque cada quien desempeñó una función en este ecosistema. Es por eso que hay que respetar a todos los animalitos, porque los animalitos están en el mundo desempeñando una función específica en el ecosistema. A veces, desafortunadamente, nos vemos a unos por su apariencia y les tememos, pero si llegamos a conocer a fondo su función, en lugar de atacarlos y de que nos ataquen, porque eso es
yo creo que ese es la reacción de cualquier ser, de que si es atacado, pues reacciona. Entonces, si sabemos muy bien la función de todos los animalitos o de su gran mayoría, podemos mejor colaborar para que ellos tengan una mejor vivienda o una mejor manera de desenvolverse en el mundo, conservar su hábito y que ellos colaboren para que se desarrollen todas las actividades del ecosistema en que están viviendo. Bueno, y dice la moraleja que es más sabia por ser vieja. ¿Qué dice la moraleja? Profesora del bosque. Que cada animal tiene su espacio, tanto como nosotros, como cada una de las especies, tiene un espacio que debe ser respetado. Así como nosotros también en nuestras casas tenemos un espacio que puede ser nuestra habitación, nuestro lugar en donde estamos haciendo tareas, en donde estamos trabajando, en donde estamos haciendo algo, donde queremos tener un espacio para nosotros, los animalitos también merecen un espacio para ellos y hay que respetarlo. De igual manera, se podría completar con que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Qué bueno, aplauso para los profes, qué bueno. Y la gente que quiera comentar sobre la historia de los murciélagos. Y antes les tengo como primicia, ahí está la reunión, el Congreso de los Murciélagos. Si me ayuda Fran con la imagen, por favor. La imagen estaban en la cueva de los guácharos. La imagen, la fotografía. Esa. Ven. Qué lindos. Eran murciélagos bebés. La mayoría. Ay, mire, pero ese los va a atacar o qué será que va a hacer. Esperemos que hace ese murciélago viejito. Pero mira, hay muchas personas que ven un murciélago en casa y lo buscan es a matar, ven al murciélago por ahí cercano a los árboles de la casa y los buscan es a matar. Porque creen todavía en la mitología de que estos animalitos chupan sangre. ¿Cómo les parece? Eso es un mito, ¿no, profe del bosque? Pues digamos que mito como tal no, porque sí hay unos que lo hacen, pero pues principalmente los que están en nuestra zona, principalmente son en otras zonas del mundo donde sí hay, digamos que estos animalitos que chupan sangre, pero ellos no la chupan como hacen los vampiros que se agarran y lo persiguen a uno, no. Ellos lo que hacen principalmente en las zonas en donde lo hacen es que esperan que la gente duerma y cuando la gente está dormidita, como normalmente en zonas del África o en algunas otras partes del mundo duermen en el suelo, ellos se arrastran y cuando se arrastran llegan al lugar en donde están durmiendo las personas, lo muerden y ellos ni siquiera sienten porque la verdad ellos tienen unas toxinas en la boca que evitan que les duela cuando están mordiendo, los muerden y succionan un poco de sangre. Normalmente no atacan a los humanos, se ven muy pocos o muy pocas veces que lo hagan, normalmente lo hacen con ganado o con animales muy grandes, pero pues como les digo son otras partes del mundo, principalmente en Colombia la mayoría son insectívoros, es decir, comen insectos y les encantan las frutas, entonces en Colombia esto es un mito, así que pues obviamente ellos son transmisores de enfermedades y hay que tenerlos aparte en el sentido de que no, yo sabiendo que mi animalito no chupa sangre, pero pues él sí puede transmitir enfermedades como la rabia. Por ejemplo, que tengamos un murciélago en la casa no es una buena idea porque hay que tener en cuenta que los gatos les encanta comerse otros animalitos, entonces normalmente los gatos ven un murciélago, se lo comen y el gatico quedó contaminado con la peste de rabia que nos puede llegar a transmitir. Eso sucedió hace poco en Neiva, una señora que lastimosamente falleció debido a la rabia que le transmitió el gato que tenía en la casa. Entonces, pero fue por eso, porque había cogido otro animal y pues no solamente los murciélagos, hay muchos más animales que transmiten la rabia como las chuchas, hay muchísimos animales que pueden transmitir la rabia y pues los mismos gatos también lo pueden hacer al estar en contacto con ratones o con cualquier otro tipo de ser vivo que pueda manejar esta enfermedad. Entonces, digamos que hay que tener cuidado
pero tampoco hay necesidad de matarlos, o sea, ¿por qué no los dejamos libres, los dejamos quietos? Si yo veo en mi casa que hay un murciélago, pues lo que yo hago es sacarlo y llevarlo a una parte donde él pueda irse y volar y no causar ningún daño. ¿En qué me afecta a mí que él quede viviendo y lo pueda sacar de mi habitación, de mi cuarto, de mi casa, sin generar ningún daño? Entonces hay que tener en cuenta que también son muy importantes, matan insectos, ayudan a la población porque los insectos cada vez son más y esto ayuda a disminuir la población de los zancudos, de los insectos que a veces también nos causan aún más daño que lo que pueden hacer los murciélagos.